Muy buenas tardes, feliz miércoles a todos, bienvenidos a este estudio de la Iglesia Nuevo Amanecer. Esperamos que ahí en su casa usted nos acompañe y también pueda sacar su Biblia, buscar su Biblia. Esta tarde vamos a aprender de la palabra de Dios, también vamos a alabar el nombre del Señor y le invito para que esta tarde usted se prepare su corazón y vamos a decirle al Espíritu Santo que esta tarde nos guíe. Así que ore juntamente con nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias, te adoramos, Señor, te damos a ti, Señor, toda la honra, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor, ven, Señor Padre, a la casa, Señor, al lugar donde esté cada persona, Señor Padre, esté con nosotros en esta tarde presente, Señor, que tu presencia esté con ellos, oh Dios, que tú les hables, Señor Padre, que tú, Señor, transformes sus vidas, Señor, sus corazones, a través, Señor, de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, nunca vuelve, Señor, vacía. Donde tu palabra es predicada siempre hay un fruto, Señor Padre. Y Padre, sabemos que esta tarde tu palabra va a producir frutos en la vida, Señor, de muchos. Permítenos alabarte y darte a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Una vez más le decimos, cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír, y conozco que eres santo, 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 y conozco que eres digno, 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 eres engrandecido, majestuoso y Señor, conozco que eres Dios. Empieza a decirle cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír, y conozco que eres santo, 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 y conozco que eres digno, 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 eres engrandecido, majestuoso y Señor, conozco que eres santo, 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 y conozco que eres digno, 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 eres engrandecido, majestuoso y Señor, conozco que eres Dios. Si tú eres Dios, Jesucristo, tú eres Dios. Oh sí, amado Cristo, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Eres uno con tu Padre, sí,
sabemos que tú eres Dios. A ti la gloria, a ti el honor. Y conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso. Y Señor, conozco que eres Dios. Señor Jesús, esta tarde reconócele a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Reconócele como el Hijo de Dios que vino a dar su vida por ti y por mí. Y dile: Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Ahora yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Oh, gracias, Señor Jesús. Estoy agarrando el tono. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo. Oraciones más decimos: Cristo, Cristo, yo te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar. Son solo para ti, Señor. Señor Cristo, Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo, yo te amo. Me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar. Son solo para ti, Señor. Decimos: levantaré mi voz. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar. Son solo para ti, Señor. Una vez más le decimos palabras, sí, palabras de verdad que quieres escuchar. Son
solo para ti, Señor. Ahí donde tú estás, tienes la oportunidad de expresarle a Él tu corazón y decirle: Señor, te amo, con tus propias palabras. Decirle: Cristo, yo te amo, eres todo para mí. Así que empieza a adorar, decirle: Señor, te amo, Cristo, te amo, Rey. Quiero expresarte a ti mi corazón agradecido y proclamarte el Rey vivo, el Rey de mi vida y corazón. Jesucristo, sí, tú reinas, oh reina, en cada uno de nosotros, oh amado Rey, Rey de compasión, Rey de perdón eres tú, sí. Yo levantaré mi voz en adoración, mi corazón irá a tu corazón. Palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tenemos esa libertad de poder adorarte, exaltarte, Señor, a través de este medio, Señor, Padre, a través de nuestros cantos, expresarlo, Señor, de todo corazón, Padre. Recibe nuestra alabanza, recibe la alabanza, Señor, de cada persona que nos está viendo y que está elevando a ti, Señor, un canto, Señor. Recibe, Padre, esa adoración, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Es un gusto el poder saludarles una vez más en este día a través de estos medios para poder llevar a cabo este estudio bíblico. Queremos que sea bendición para usted y para cada una de las personas que nos están acompañando en este día. Sean bienvenidos y gracias por abrir las puertas de su tableta, las puertas de su teléfono, las puertas de su televisor, donde quiera que usted se encuentre en este día. Sea bienvenido y muchísimas gracias. Quiero invitarle a que nos esté acompañando a través de este tiempo y también si usted está en el área de Salem, le invitamos a que nos acompañe los domingos a las 10:45 de la mañana a nuestro servicio en la ciudad de Salem. La dirección es 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Nos reunimos a las 10:45 de la mañana. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la tarde. Así que conéctese o asista a un lugar donde pueda usted aprender de la palabra de Dios y usted pueda también conectarse con una iglesia y conectarse con Dios también. Así que en este día quiero comenzar con este nuevo estudio bíblico que se titula El desarrollo de la vida espiritual. Necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual. Y vamos a estar hablando acerca de varios temas en los cuales creo que son de importancia para poder desarrollar nuestra vida espiritual. Y uno de los que vamos a hablar el día de hoy es acerca de poder hablar con Dios. El poder hablar con Dios. El hablar con Dios significa el poder orar a Dios, el poder tener un tiempo en el cual nosotros podamos hablar con Dios y poder también permitirle a Dios que nos hable. Para muchas personas el poder hablar con Dios en muchos de los sentidos puede ser a veces dificultoso, puede ser de alguna manera en la cual que muchas veces nos faltan las palabras, no sabemos qué decir o simple y sencillamente decimos no sabemos qué hacer o qué decir. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces el mismo Espíritu, dice en Romanos 8, nos dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir o qué hacer o en qué manera pedir. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que es importante el poder hablar con Dios, el poder nosotros gastar ese tiempo de oración, de poder tener esa comunicación con Dios, el poder comunicarnos. Dios quiere escuchar de nosotros, Dios quiere que usted y yo lo hagamos, que Dios quiere que hablar con nosotros, no simplemente que nosotros le hablemos como en los teléfonos que dejamos un mensaje y esperando, a veces hablamos por teléfono y esperamos no encontrarnos con las personas y simplemente el poder dejar el mensaje. Entonces
de alguna otra manera podamos nosotros el poder compartir con Dios y poder hablar, y no de una manera simplemente esporádica, porque muchas veces oramos. Cuando oramos, muchas de las veces son esporádicas en el sentido de que son de acuerdo a nuestras necesidades y no tenemos un tiempo de oración con Dios. Me llama la atención el poder ver que el Señor Jesús apartaba tiempo para poder ir y hablar con el Padre, el poder separarse de las ocupaciones, separarse de la gente para poder ir y poder orar y hablar con Dios. Y creo que nosotros como creyentes, como personas, una de las cosas importantes que tenemos es el poder hablar con Dios. El domingo les decía que tenemos esa línea directa que podamos nosotros hablar con Dios. Tenemos entrada al trono de la gracia para poder hablar con Dios, comunicarnos con Dios, dialogar con Dios, no simplemente en cuestiones de que necesitamos pedirle a Dios, pero el poder acercarnos a Dios en adoración. La música, los cantos que nosotros cantamos son oraciones que nos acercan, que alaban a Dios, que dejan saber quién es Dios para nosotros, el poder reconocerle. Y en esta tarde yo quiero que hablemos acerca, le voy a pedir a Dani que se prepare, por favor. Vamos a leer en el capítulo 6 de Mateo. Encontramos nosotros lo que se le conoce como el Padre Nuestro, que es un modelo de oración. A muchas personas, por decirlo, repiten el Padre Nuestro que se hace, que esa es la oración de Jesús, pero en realidad es un modelo de oración, es decir, es algo como un patrón que tenemos nosotros, que podemos de ahí ir cortando y poder nosotros insertar nuestras propias palabras, nuestro propio sentir y todas esas cosas. Es un modelo de oración. En realidad no es una oración simplemente que tiene que ser repetitivo, que tiene que hacerse, voy a decirlo, Padre Nuestro que estás en los cielos, y comienzas a hablarlo y decirlo. Algunas personas no se lo saben o simplemente se les olvida y se les olvida, y entonces, pero el poder conocer, y voy a pedirle a Dani que pueda leer desde Mateo capítulo 6 comenzando con el verso 5. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor, corra rapidito, vaya y búsquela, comenzando con el verso 5 hasta el 13. Adelante. ¿Cuántas veces lo repito? Dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 5, dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hasta el 13. Hasta el 13. Ok, entonces ahí miramos nosotros, ese es el modelo de oración. Jesús enseñándole a sus discípulos y a cada uno de nosotros el poder orar. Ahora, de alguna manera, muchas veces nos resulta a nosotros difícil, o para muchas personas nos resulta difícil el poder orar. O muchas veces cuando escuchamos de personas en la cual dicen que gastan tiempo en oración, y qué bueno, son personas que oran. Y yo quiero decirle que todos y cada uno de nosotros estamos en un diferente nivel espiritual. Y no porque una persona ore poco, ore mucho, ore menos o lo que sea, es más o menos que otra. Encontramos nosotros a hombres en la escritura que muchas veces nosotros somos intimidados por ese tipo, porque muchas veces decimos: es que yo no doy el ancho.
Por ejemplo, encontramos en la Escritura, nos habla acerca de Pablo, una persona que oraba constantemente al Señor. Encontramos nosotros la misma vida de Jesús, cuando sus mismos discípulos, cuando Jesús está orando, los discípulos se quedaron dormidos. Entonces, cuando el Señor le dice, velen y oren, entonces cuando en lugar de velar se quedaron dormidos, en lugar de orar pues se quedan dormidos. Entonces somos intimidados, decimos, yo no voy a lograr poder dar el ancho. Por el otro lado, no se trata que nosotros tratemos de utilizar palabras que tratemos de buscar en el diccionario cuáles serán las mejores, impresionar. Cuando estábamos más chavalones nosotros, había un hermano por allá, no vamos a decir nombres para poder guardar a los inocentes, pero había un hermano que utilizaba todas las galaxias y toda la cosa, y nosotros obviamente estábamos jóvenes, estábamos en la escuela, estábamos aprendiendo, y ya nos causaba gracia la manera que este hermano oraba. Pero también hemos escuchado oraciones de personas con muy poca educación escolar, pero con un corazón sincero. Y lo que Dios está buscando no es nuestro vocabulario, qué tan florido, qué tan elegante sea nuestra oración, cuando nuestra oración es de corazón. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, que podamos tener esa oración que pueda tocar el corazón de Dios, el poder hablar con Dios. Y hoy quiero que respondamos a 3 preguntas en las cuales nosotros necesitamos. Eso nos va a ayudar a nosotros. Cuando respondamos esas 3 preguntas, esto nos va a ayudar a poder nosotros valorar, no simplemente valorar, pero el poder que tiene la oración. Y una de las primeras preguntas que tenemos por ahí es ¿por qué debemos de hablar con Dios? Eso es una pregunta bastante importante. Muchas veces nos podemos preguntar, o mucha gente se preguntará en ese momento, bueno, ¿y por qué tengo yo que hablar con Dios? ¿Por qué tengo que hablarle yo a Él? Él es Dios, yo estoy aquí en la tierra, ¿por qué tengo yo que hablarle a Él? Y es importante que lo hagamos. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, verso 6, ahí lo tiene usted y se lo va a mostrar. Dice, pero tú, dice, que cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. ¿Por qué debemos nosotros orar a Dios? Debemos nosotros orar porque Dios está presente. Dios está en todo lugar. La palabra de Dios nos dice que Dios está en todo lugar, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Por qué debemos nosotros orar? Porque Dios está aquí en este lugar. Hemos orado al inicio de este estudio, invitando a la presencia de Dios que puede estar en medio nuestro. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar, para poder aprender, para poder hablar, y nos va a ayudar en nuestras necesidades. ¿Y por qué Él está aquí? Estamos hablando, porque Dios está en todo lugar. Yo creo que el poder hablar con Dios es algo tan impresionante, tan maravilloso. Hay gente que yo creo que les gustaría conocer gente, y decir a gente importante, y decir, me gustaría conocerlo, ser su amigo, cómo sería nuestra amistad. Y gente busca a veces gente famosa para platicar, para conocerles. Y qué mejor conocer al creador de toda la tierra, conocer al Señor de nuestras vidas, al que hizo todo, y poderle llamar a nuestro amigo también. Entonces el poder conocer los pensamientos de Dios, poder conocer el corazón, y al final sabemos que hay una recompensa. Entonces a veces intentamos hablar con muchas gentes, pero y buscamos, pero ¿por qué no buscar al más interesante de todo el universo, a Cristo Jesús, y hablar con Él? Yo creo que esa es mi parte ahí. Necesitamos nosotros hablar con Dios, el poder nosotros tener ese diálogo. La vida se trata de comunicación, y el poder comunicarnos con el que nos ha creado, con la persona que nos ha formado. Tenemos muchas preguntas, muchas cosas que necesitamos nosotros hablar. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer que el diálogo o la comunicación, diálogo es porque hay ida y venida.
Entonces no es simplemente una cosa que se está hablando Un únicamente, pero es un diálogo que tiene que haber. Entonces, si nosotros hablamos con Dios, si nosotros nos presentamos delante de Dios, el Señor, Él está presente, invitamos a la presencia de Dios que venga. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Aquí somos 3, quiere decir que el Señor está en este lugar. Podemos hablar con Dios, podemos acercarnos a Él, poder platicar con Dios. Pero también hay algo importante. Una de las razones por que debemos nosotros de hablar con Dios es porque Él está presente. Pero la otra parte también que necesitamos saber es que porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere que nosotros nos podamos simplemente callarnos una vez que hemos hablado. Y ese es uno de los problemas que a veces miramos nosotros. Cuando oramos, estamos orando y orando. Haga de cuenta como que estamos hablándole a la contestadora y decimos en el nombre de Jesús, amén. ¡Pum! Le colgamos. Y entonces, pero ya cortamos esa comunicación y no nos esperamos nosotros a que pueda haber una respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, la otra parte del por qué nosotros debemos de hablar con Dios. Dios está presente, pero también Dios quiere hablar con nosotros. Si puedes leer el verso 6 hasta el 8, por favor. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, algo que necesitamos saber nosotros, si nosotros estamos hablando con Dios, sabemos que Dios está presente y sabemos que Dios quiere hablar con nosotros también. Debemos de saber nosotros que Dios, ahí en nuestros versos nos dice que el Señor ve y oye nuestras oraciones. El Señor nos ve cuando nosotros nos acercamos a Él. Él está viendo que nos estamos acercando a Él, que nos ve, dice, en lo secreto. Y también que dice, Él oye nuestras oraciones. Aunque muchas veces podamos sentir nosotros, Dios no me oye, porque muchas veces lo hemos dicho, siento que Dios no nos oye, pero Dios oye nuestras oraciones, Dios está escuchando, porque Dios está ahí, porque hemos invitado a su presencia y es por fe que nosotros creemos que Dios nos oye. Hay una escritura que me llama mucho la atención, era cuando Lázaro estaba muerto, está en la tumba. Y una de las cosas que hizo Jesús fue orar y le dice al Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Me llama mucho la atención esa parte, porque el Señor dice, yo sé que siempre me oyes. Jesús diciéndole al Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Nosotros podemos saber y decirle al Señor que Dios siempre nos oye. Entonces, hay un periodo que necesitamos nosotros también, el poder esperar en Dios, el poder esperar. Muchas veces necesitamos estar quietos, no simplemente estar hablando nosotros, pero escuchar a Dios, porque Dios va a hablarnos. Dios yo no sé si Dios lo va a hacer a través de una voz audible. No voy a decir que Dios no lo puede hacer, pero Dios puede hablarnos, impresionarnos a través de una palabra que ya nosotros sabemos que es su palabra, la hemos escuchado, es decir, alguna escritura que va a venir y confortarnos, va a darnos el apoyo, la ayuda necesaria, o aún de alguna otra manera Dios nos va a hablar. Yo creo que al orar con Dios hay gente que nos ha preguntado, oye, tú ora por mí, por favor, te lo encargo. Dios no tiene oídos selectos, Dios no tiene cerilla en los oídos. Dios escucha la oración de todos y yo creo que todos tenemos ese acceso a poder hablar con Dios, y quiero decirle, en vez de decir orar, quiero decirle hablar con Dios, porque en realidad la oración es hablar con Dios. Y para que usted me entienda, es poder comunicarnos, como dices, tenemos que hablar con Dios, que comunicarnos. Pero también a veces pienso que hay dos tipos de gente, unos que no saben qué decirle, y dicen, ¿qué le voy a decir a Dios? Pues lo poquito que tú, quizás no eres una persona de muchas palabras, yo soy de pocas palabras, pero si puedes
hablar con Dios en tus propias palabras, sin tratar de impresionarlo, Dios te va a escuchar. Exacto. Pero existe el problema de los otros, que hablan de más. Ujú. Y hablan y hablan. Entonces, ahí cabe mucho el poder pausar. Decirle, Señor, ok, ya oré, ya te oré, ahora háblame, Dios. Y yo creo que los dos tipos de personas tenemos que tomar tiempo para escuchar. Por eso Dios nos dio 2 orejas para escuchar, 2 oídos. Entonces, y una sola boca. Escuchamos la voz de Dios. Sí. Y el poder saber que las razones por las cuales nosotros debemos de hablar con Dios es porque Dios responde. Dios responde a nuestras oraciones cuando nosotros le pedimos a Dios. Siempre lo he dicho, que Dios responde de 3 maneras: sí, no o espérate. O a veces cosas que no nos convienen. Muchas veces queremos nosotros algo o no es el tiempo de Dios. Muchas veces no lo recibimos o simplemente Dios está trabajando también en nosotros para poder recibir. Pero el verso 6 nos dice que Dios responderá, es decir, nos va a recompensar. Él nos va a escuchar y Él nos va a dar las peticiones de nuestro corazón. Lo que dice el Salmo 37, dice que debemos deleitarnos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, el cual podemos nosotros deleitarnos, y aún el poder deleitarnos aún en poder estar hablando con Dios. Uno de los problemas que existen y sigue existiendo es, dice un hermano, dice que tenemos un déficit de oración. Tenemos un déficit de oración. ¿Por qué? Porque nos hace falta oración. Necesitamos estar orando más, necesitamos orar más, necesitamos hablar con Dios. Cuando hay reuniones de oración en las iglesias, uno de los servicios que menos asiste la gente es cuando hay oración. ¿Por qué? Porque no va a haber nada, es oración nomás. Y la oración sostiene todo el tipo de cosas. Sostiene una vida, sostiene un hogar, sostiene un matrimonio, sostiene relaciones. La oración hace grandes cosas. Es por eso que decía al inicio de eso, cuando nosotros respondemos a esta pregunta, vamos a encontrar el valor y el poder de la oración. Cuando nosotros hablamos con Dios, el poder saber por qué debo de hablar yo con Dios, es porque Dios está aquí en este lugar. Dios quiere hablar con nosotros y Dios nos va a recompensar. ¿Okay? Número 3. Le voy a pedir a Dani, por favor, que pueda ir Juan 4:10. Juan 4:10. Vamos a leer algo importante en lo cual el poder saber, mire, cuando nosotros conocemos a Dios. Dani decía hace un momento que cuánto deseo tenemos nosotros de platicar con alguien reconocido. Últimamente yo estaba escuchando a alguien que dijo, hay un artista que dice, es que este artista va a la iglesia y el pastor está en la iglesia de tal artista. Es más, como que el pastor asiste a la iglesia del artista. Y es la iglesia de Dios. Y entonces, en realidad, mucha gente dice, no, pues yo voy a la iglesia de fulano de tal, o porque fulano de tal va a esa iglesia. Pero en la cuestión es poder saber, cuando nosotros conocemos a Dios, quién es Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es Dios, nosotros vamos a ver a quién estamos pidiendo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 4, verso 10? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Exactamente, aquí está la mujer samaritana y le dice, el Señor Jesús le dice, dame agua, y dice, si tú supieras con quién estás hablando, dice, tú le pedirías. Si tú supieras. Ahí está un punto importante para nosotros cuando muchas veces decimos, realmente conocemos a Dios. Si nosotros reconocemos y conocemos a Dios, sabríamos nosotros si pudiéramos pedirle. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar a nosotros. Y es por eso que necesitamos nosotros orar. Entre más nosotros oramos, más gastamos tiempo con Dios, más vamos conociéndole, más queremos adorarle, más queremos estar con Él. Número 2, la otra pregunta que tenemos nosotros es, ¿de qué debemos de hablar con Dios? Esa es otra pregunta muy valedera. ¿De qué voy a hablarle? O sea, si voy a hablar con Dios, ¿de qué? Pues, ¿qué le voy a
decir? Ahí viene que muchas veces no sabemos qué decirle. Bueno, ¿por qué? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Qué puedo decirle a Dios? Y qué bueno que me preguntó. Debemos nosotros, ¿de qué vamos a hablarle a Dios? Es de poder alabar a Dios. Es del poder reconocer quién es Dios. Cuando nosotros comenzamos a hablar con Dios, cuando nosotros comenzamos a orar, comenzamos a ver que la presencia de Dios comienza a manifestarse en medio nuestro. Comenzamos a reconocer quién es Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es increíble, Dios es maravilloso. Cuando nosotros nos damos cuenta de las bondades de Dios y todas esas cosas, ¿qué le voy a decir? Es exactamente como el canto que iniciábamos cantando. Decía, cuando mi corazón empieza a adorarte, cuando mis ojos te pueden mirar, cuando nosotros cerramos nuestros ojos, comenzamos a ver a Dios, comenzamos a adorarle a Dios. El otro canto que cantábamos que decía, palabras de verdad que quieren expresar nuestro amor, nuestra gratitud hacia Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Es exactamente eso. ¿De qué voy a hablarle a Dios? De las grandezas, de sus maravillas. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres poderoso. Tú eres increíble. Hay gente, yo creo que a veces, si nos ponemos a pensar, cuando empezamos a hablar con gente, una de las primeras cosas que hablamos es del clima. Y pues si quiere hablar con Dios, mire para afuera, dígale, Dios, qué bonito día me diste. Qué bonito está. Y eso es orar con Dios. Dios, qué bonito está lloviendo, Señor, esta lluvia que me refresque, Señor, ahora. Y empiezas tú ahí a darle, Señor, expresarle tu corazón, porque todos tenemos algo que expresarle. Siempre hay algo que hablar con Dios, siempre hay algo que podemos decirle. No podemos totalmente quedarnos callados y decir, pues, ¿qué le voy a decir? Hay muchas cosas, así como hablamos con la gente y hablamos de diferentes temas, podemos hablar con Dios de esos temas y expresarle, Señor, preciosa, Señor, es tu creación, Señor, tus bondades, Señor, me deleito en tu palabra, Señor, me encanta, Señor, adorarte. Y empieza usted a hablar con Dios y Dios va a escuchar. Exactamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces personas dicen, no, pues Dios no ha hecho mucho, pero Dios ha hecho bastante en nuestras vidas. Simple y sencillamente con el hecho de poder tener un nuevo día. Ya es ganancia. El poder respirar ya es ganancia. El poder ver cómo Dios nos ha formado. El mismo salmista reconocía cómo Dios nos ha formado. A veces nos miramos en el espejo y decimos, qué gacho estás, ¿no? Pero Dios nos ha formado a nosotros de una manera maravillosa. El poder ver las grandezas. Cuando tú miras a un bebé y dices, Señor, qué maravilloso eres. El hecho de mirar, por ejemplo, las flores. Ahora no estoy adorando las flores, pero o adorando los árboles, las cosas creadas, pero reconociendo al creador de todas esas cosas. Cuando miramos todas esas cosas, cuando estábamos ahí en La Paz, que mirábamos el cielo estrellado. Increíble poder mirar todas las estrellas, todas las maravillas que Dios ha formado. Ahora es importante poder ver que Dios es grande. De eso voy a hablarle a Dios. Decir, Señor, qué hermoso hiciste tú eso. A ver, Señor, pásame la receta. ¿Cómo lo hiciste? A ver, ¿cómo lo hiciste? El poder hablar con Dios y poder ver. Otra de las cosas que nosotros podemos, ¿qué es lo que voy a hablar con Dios? Cuando nosotros hablamos con Dios, es bueno poder, porque Dios se da cuenta que realmente nosotros necesitamos de Dios. Hay una necesidad de Dios. Cuando nosotros le hablamos a Dios, decimos, Señor, te necesito. Necesitamos a Dios. Cada día, en cada momento de nuestra vida necesitamos a Dios. Yo necesito a Dios en mi vida, cada momento, cada día, cada instante de mi vida. Yo necesito a Dios. Lo necesito en mi vida. Estoy declarando mi dependencia en Dios. Yo creo que Dios cada día, cada mañana está esperando siempre a escucharnos. Y creo que podemos meterlo dentro de nuestra rutina. El poder hablar con Dios todos los días. Yo creo que qué mejor manera de empezar el día que orando con Dios. Quizás ahí, en cuanto te levantas de la cama,
tomarte unos 5 minutos, decir, Señor, gracias por, como dices, por el día que me das, Señor, el nuevo día que me permites vivir, y empezar esa conversación con Dios. Pero lo importante de todo esto, que la conversación la podemos continuar en nuestro diario vivir, cuando vamos en el carro, cuando estamos en el trabajo, cuando tomamos un break y vamos caminando por la banqueta, puede usted hablar con Dios. Cuando miramos nosotros la escritura en las grandes oraciones, en la gran mayoría de las oraciones que se registran en la Biblia, encontramos nosotros que la gran parte de la mayoría de las oraciones son, Señor, ayúdame, ayúdame. Y no es simple, y no encontramos la palabra ayúdalo, pero es ayúdame, ayúdame, Señor. Y es nuestra necesidad de Dios, que necesitamos a Dios, porque sabemos que Dios lo puede, Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho. Ahora decirle, Señor, ayúdame en esta necesidad, en este problema, Señor, ayúdame. En esta situación que yo estoy pasando, Señor, ayúdame. Sé mi socorro, sé mi auxilio, Señor, sé mi fuerza, sé mi ayudador, sé mi sanador. En todo eso, Señor, ayúdame. Es el poder reconocer. Y yo creo que es importante en esa parte poder reconocer que Él es Dios y que yo no puedo hacer todas las cosas por mí mismo. Poder reconocer que yo tengo, mis fuerzas tienen su límite, pero poder decirle, Señor, como dices, ayúdame, Señor, porque en esa situación creo que yo no puedo. Y Dios va a estar con nosotros. Dios, o sea, necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Necesitamos de Dios a la hora en nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestra cónyuge, con nuestros amigos. Necesitamos a Dios por sanidad, necesitamos a Dios para que Dios nos ayude monetariamente. En tantas áreas podemos pedir esa ayuda, pero también el poder hablarle a Dios y esperar a que Él nos conteste. Y podemos orar en esa manera. Voy a pedir que puedas leer, por favor, Salmo 139, el verso 23 al 24. 139, 23 al 24. Hay otro salmo que dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, el cual da a reconocer que somos del Señor. Y el Dios nos ha criado y dependemos de Dios en nuestra vida. Salmo 139, verso 23 y 24. Muy bien. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces aquí le estamos dando la oportunidad a Dios que Dios pueda mirarnos, pueda examinarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y una de las cosas que podemos nosotros hablar con Dios, o qué le podemos decir nosotros a Dios, es exactamente el confesar nuestra vida, el poder hablar a Dios de lo que estamos pasando en nuestra vida. Aún cuando hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado delante de Dios, podemos pedirle a Dios que Dios nos perdone, que Dios nos examine. El salmista le está dando permiso a Dios de venir y sondear. Si usted no ha visto un sonar, una sonda que entre y comienza a examinar, es como poder ver. El otro día estaban haciendo un ultrasonido y a un señor y la persona estaba mirando la pantalla, y cuando miras un ultrasonido, entonces tú miras varias capas, y entonces una persona a simple vista dice, pues te quedas de tres, pues quién sabe qué será eso, ¿no? Pero la manera que miras, por ejemplo, en un ultrasonido, la parte de abajo se puede mirar que es el hueso. Hay un hueso, se mira un color blanco, y luego después puedes mirar que hay tendones, ligamentos, y luego otra capa más arriba que es la grasa. Y luego otra capa que viene acá arriba que son los músculos, y luego ya la piel. Entonces comienzas a ver y comienzas a darte cuenta. Ahora dice uno a simple vista, pues no,
Alguien que no está entrenado. Cuando no está entrenado, dice, pues ¿qué será eso, no? Es un niño. Es una cosa blanca, es una cosa negra, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Pero el salmista le está diciendo, Señor, sondéame. El poder ver esas diferentes, de esas diferentes capas en la vida de una persona. El poder decir, Señor, mírame, Señor, examíname. Y es exactamente ¿qué le podemos decir al Señor? Señor, examíname, mírame a mí, qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está sucediendo, necesito. Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, ¿de qué vamos a hablarle a Dios? De que poder presentarnos delante y que Dios nos examine, conóceme, Señor, qué es lo que hay en mi vida, qué es lo que sucede dentro de mi Señor. Ahí trabaja en mí. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, hay lugar siempre para mejorar. Y algo que Dios quiere quitar de nuestra vida es el pecado. Y Dios empieza a sondear nuestra vida. O sea, si nosotros somos lo suficiente dóciles y humildes para decirle, Señor, y reconocer, decirle, Dios, yo necesito ser cambiado, porque hay cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Y es cuando le decimos, como el salmista, Señor, sondéame, muéstrame, Señor, dónde necesito cambiar. Y Dios lo va a hacer. Dios lo hace cuando le damos nosotros el permiso a Dios. Dios lo va a hacer. O sea, Dios no va a venir arrebatándonos así, lo voy a hacer. No, si nosotros le permitimos a Dios, Dios lo va a hacer en nuestra vida. Y la tercera pregunta que podemos nosotros responder acerca de por qué nosotros debemos hablar con Dios es porque ¿cómo debemos de hablar con Dios? ¿Cómo vamos a hacer nosotros hablar con Dios? Hemos respondido a la pregunta, el por qué debemos de hablar con Dios, de qué vamos a hablar con Dios, pero ahora vamos a hablar acerca de cómo debemos de hablar con Dios. Esa es una pregunta, o sea, ¿cómo voy a hablar con Dios? ¿En qué manera voy a hablarle yo con Dios? La Biblia nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros le presentamos a Dios nuestra causa, comenzamos nosotros a hablarle a Dios. Y una de las cosas que necesitamos nosotros hacer es el poder, poder nosotros, cuando nosotros hablemos con Dios, necesitamos hablar con confidencia, es decir, con confianza. El poder tener esa confianza de poder hablar con Dios. Es interesante muchas veces cuando hay personas que te pueden decir, es que no tengo confianza en yo poder hablar con esa persona. Ahora, a mí me lo han dicho. A veces habemos personas, según nos han dicho, yo no creo que sea intimidante, pero algunas personas dicen, es que esa persona me intimida, entonces no me siento con la confianza de poder hablar con Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos podamos acercar a Dios confiadamente. El escritor de Hebreos dice, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Podemos llegar ante la presencia de Dios confiadamente. El poder hablar con Dios. El verso 6, ¿qué es lo que nos dice, por favor? Desde Salmo 139. No, verso 6 de Mateo 6:6. Okay. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Algo que necesitamos hacer con toda confianza nosotros, hay un lugar. Yo escuchaba, en una ocasión escuché a Marco Barrientos decir, hazte un altar donde tú puedas ir y hablar con Dios. Y él decía, mi altar es un sillón, voy y me siento ahí. Cada persona tiene un lugar para poder hablar con Dios. Puede ser caminando, puede ser en el carro, puede ser en diferentes cosas, aún en el trabajo o lo que estés haciendo, el poder hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios, y cuando nosotros nos acerquemos a Dios necesitamos hacerlo con confianza, es decir, poder escoger ese sitio donde podamos nosotros hablar con Dios, donde no haya
interrupciones, donde no haya ninguna cosa que nos quite, nos distraiga, pero el poder nosotros hablar con Dios. ¿Cómo vamos a hablarle a Dios? A Dios con confianza. Debemos nosotros tener esa plena seguridad de que Dios nos oye. Dios no está enojado con nosotros. Que decir, porque tú la regaste, porque cometiste pecado, dices, híjole, sabes que ya la regaste, te voy a destruir. Por el contrario, Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que podamos pedirle perdón a Él, que podamos nosotros hablar con Dios y podamos con toda confianza, así como un niño se acerca a su padre, puedes tener esa confianza de poder hablar con Dios. Hay una historia, la historia del hijo pródigo, cuando él sabía que había derrochado todo lo que él tenía y había hecho cosas que quizás a su papá no le agradaban. Él estaba practicando. ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Tenía esa pregunta. Yo creo que muchos tienen esa pregunta. Y el padre, cuando lo recibió, contentísimo estaba el papá de recibirlo. Y yo creo que Dios está siempre de esa manera. Bien contento, alegre de poder de que tú te acerques. Dios no es un Dios que te va a intimidar, no es un Dios, como dices, que te va a fulminar, eres pecador, no. Dios siempre está con brazos abiertos, por eso fue la cruz. Y abrió sus brazos, son brazos de amor que están abiertos para ti, para mí, y podemos acercarnos a Dios confiadamente. Es un Dios que nunca nos deja de sorprender. En la misma Biblia nos dice, el mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Dios con toda confianza, con toda seguridad, y que Dios no nos va a rechazar. Otra de las cosas que necesitamos hacer nosotros es poder venir a Dios sinceramente, con todo nuestro corazón, el poder ser sinceros, el poder ser transparentes delante de Dios. Cuando miramos nosotros en la oración, una de las cosas en la oración, cuando el Señor Jesús enseña en el capítulo 6, dice que cuando oren, dice, no lo hagan como las demás personas que se paran ahí y tratan de ser vistos por la gente. A ver, el tener, no, hombre, este sí ora. Este sí es espiritual, este sí ora y saca las palabras domingueras y toda la cosa. Dios quiere que seamos sinceros, no importa, quizás sean 2 palabras sinceras, pero que sean sinceras delante de Dios, que sean puras para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos presentarnos con confianza, sinceramente. Y la otra y última parte es el poder nosotros, cuando nosotros oremos, el poder pensar nuestras palabras, es decir, como les decía, el mismo Señor Jesús dijo que sus palabras no sean repetitivas. Alguien que ya oró. Tal vez cuando una persona no sabe cómo orar, quizás puedes repetir una oración. Pero cuando tú puedes hablar a Dios con tu corazón, es decir, con tu mente, poder exponer tu plegaria, tu necesidad, tus palabras, el poder hablar a Dios, lo que Dios significa en ti, en tu vida. Muchas veces cantamos cantos nosotros y muchas veces escuchará que después de un canto comenzamos a cantarle a Dios algo como un cántico nuevo. Ahora escuchará más Dios el canto que le cantamos, que sabemos, que conocemos, o el cántico nuevo. Dios escucha todo, pero también escucha lo que está saliendo de mi corazón. No de lo que yo me sé, pero lo que está saliendo de mi corazón para poder expresar. De que voy a hablarle a Dios de mi corazón. Voy a ser sincero. Voy no simplemente hacer cosas repetitivas. A mí me llama la atención. Hay personas que compran tarjetas para alguna ocasión. Para alguna ocasión. Y en una ocasión yo lo dije en una iglesia. Muchas veces compran tarjetas, por decir, de cumpleaños o cualquiera que sea el aniversario o lo que se esté festejando, y al final de la tarjeta, o sea, ponen
la persona que redacta, que redacta esas tarjetas, que hace las compañías, las tarjetas, ponen como un poema, una cosita ahí, una cita, algo que vaya con el punto, y le ponen al final, la persona que compra esa tarjeta dice, con amor. Y muchas veces yo sinceramente, cuando alguien me da una tarjeta, yo miro la tarjeta, miro lo que trae por dentro, no, pero miro primeramente, en lugar de yo mirar lo que alguien ya había escrito, Hallmark, por decir la marca, por decir la marca de la compañía que hizo la tarjeta, el poema que pusieron ahí, yo me voy a ver lo que la persona que me está dando la tarjeta, qué me está diciendo la persona. A mí no me importa lo que puso Hallmark, a mí me interesa lo que la persona escribió. O sea que la próxima tarjeta que yo te dé, no, pero es importante, siempre lo he dicho, el poder de darle a Dios lo que se trae en su corazón. Quizás trae un problema, exprésele ese problema a Dios. Si anda alegre, pues exprésele la alegría a Dios. Si anda preocupado, ore a Dios, dile, Dios, ando bien preocupado ahorita, póngale todo. Quizás si pasamos por todos esos momentos en nuestra vida, difíciles, contentos, alegres, momentos de incertidumbre, expréselos y Dios va a escuchar esa oración, esa petición, esa conversación. Pero es importante expresarle a Dios, darle la expresión del corazón a Dios. ¿Qué tienes? Había un hermano, el hermano Rigo, siempre decía esto: cuando vienes a la iglesia, ¿qué traes? Traes canto, traes palabra, pero siempre traemos algo. Entonces el poder decirle a Dios, pues ahorita traigo alegría, Señor, te voy a dar alegría. Traigo ahorita este problema. Dios conoce también a veces que sabe Dios que no hablamos muy bien y que hablamos a veces bien arrancherados. Dios se conoce todos esos léxicos, esos modismos. Si usted dice, en vez de problema, dice, traigo esta bronca, Dios sabe lo que está diciendo. Entonces, acérquese a Dios. Si trae una bronca, acérquese a Dios. Y lo más importante es el poder hablar con Dios, el poder, de la manera que nosotros vamos a desarrollar un crecimiento espiritual en nuestra vida, es cuando personas estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, cuando nos estamos acercando a Dios en oración. Y cuando nosotros lo hagamos, cuando nosotros miremos la respuesta, cuando nosotros experimentemos todo eso, vamos nosotros a encontrar ese valor y poder que tiene la oración. Así que yo le invito a que usted pueda hablar con Dios, hable con Dios, hablemos con Dios. Dios quiere escucharnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere contestarnos, Dios quiere tener una conversación con cada uno de nosotros. Dios lo va a hacer. Así que usted y yo le invito a que podamos orar a Dios y que hablemos con Dios. Somos su máxima creación y la Biblia nos dice que una vez que Dios terminó de hacer toda la creación, dice el último día, el séptimo día, dice que Dios apartó ese tiempo para poder estar con su máxima creación. Entonces podemos nosotros encontrar que Dios es un Dios de relaciones. Es un Dios que quiere que usted y yo estemos ahí para hablarle con toda confianza, con toda seguridad y poder exponer cualquier necesidad y saber que nosotros dependemos de Dios. Así que mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día, en este estudio bíblico. Espero que sea bendición para usted, para su familia. Compártalo con otra persona y háganoslo saber cómo le está beneficiando, cómo le está ayudando estos estudios. Así que le invitamos a que nos acompañe este domingo a las 10:45 de la mañana en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Le invitamos a que usted venga al servicio a las 10:45 de la mañana. El miércoles a las 7 de la tarde nos reunimos para poder estar en el estudio bíblico. Muchísimas gracias y vamos a orar antes de despedirnos. Hay personas que necesitan oración y vamos a seguir orando por este niño Mauricio, que ahorita está necesitando plaquetas, está en el Seguro Social allá de La Paz, Baja California Sur, que
puedan este niño salir adelante. Han sido varios años ya que hemos estado orando por este niño, así que este niño, para los que no saben, es ahijado de una prima del esposo de la prima mía. Entonces queremos unirnos a la familia Michelle allá en La Paz y orar por Mauricio, que Dios pueda traer sanidad a este niño. Así que nuestro corazón va para con ellos, para con su familia, así que vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que tú toques, Señor, a este niño, Señor, en este momento, Señor, a Mauricio, Señor, en esa cama de hospital, Señor, con sus familiares, Señor, con sus papás, oh Dios. Te pedimos, Señor, por fortaleza, Señor, para sus padres, Señor. Que, Padre, que ellos no pierdan, Señor, esa confianza, Señor, que puedan, Señor, tomarse de ti, oh Dios. Oramos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, pueda tocar la vida, Señor, de Mauricio, Señor. Tráele fuerza, Señor, trae salud, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, la sanidad, Señor, sobre su vida, Padre. Sabemos que por tus llagas, Señor, hemos sido nosotros curados, oh Dios. Y por todos aquellos, Señor, que necesitan un toque, Señor, de tu mano poderosa, Dios. Sánales, Señor, restáurales, Señor, y levántalos, Señor. Señor, despídenos de este lugar, más no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10:45.